Si pueden, por favor, abran sus Biblias al Salmo 23. El Salmo capítulo 23 sé que es uno de los favoritos de muchos de ustedes. Estoy seguro que muchos de ustedes han asistido a un servicio conmemorativo o han estado en una habitación de hospital o en algún lugar donde la gente está de duelo y leen el Salmo 23. Y creo que es correcto. Y creo que es probable. Se puede argumentar que algunos podrían afirmar que el Salmo 23 es el más reconocible porción de las escrituras que tenemos. Incrédulos y los creyentes lo reclaman como su propio. Los niños lo memorizan, este salmo, muchos de ustedes le han enseñado a sus hijos. El erudito hebreo William Holiday lo llama un ícono secular estadounidense. Y sin embargo, hay algo en la familiaridad, ¿no es así? Que en realidad amenaza nuestra capacidad de captar todo su significado. Un autor dice esto: nuestra familiaridad con el Salmo 23 puede ser algo que compromete nuestra capacidad de apreciarlo. Lo que quiero hacer hoy con ustedes en el Salmo 23 es echar un nuevo vistazo a un salmo familiar. A veces llegamos a este salmo con nociones preconcebidas acerca de lo que creemos que nos enseña y en realidad perdemos el corazón del mensaje en esta canción. Muchos vienen a este salmo solo para pensar que está hablando de caminar a través del valle de las sombras cuando estamos muriendo y sufriendo. Pero se ha señalado correctamente, este salmo no se trata solo de morir, se trata de vivir. Vivir una vida en la que florezcas mientras caminas con tu pastor, el ovejero, el que apacienta tu vida. Pero realmente, este es el salmo del pastor de ovejas. Me refiero a la mayor parte de las suscripciones que se agregaron más tarde, puestas en la Biblia, dice al pastor que cuida las ovejas, el salmista. Pero ¿está realmente hablando acerca de la perspectiva del pastor o de la perspectiva de las ovejas? ¿Quién realmente está hablando? ¿Quién está dando testimonio? ¿Es el pastor ovejero o son las ovejas? Bueno, en realidad son ambos. El rey David, que era un pastor que apacentaba ovejas en Palestina, ¿recuerdan cuando Natán fue a buscarlo a él? Y estaba buscando por Isaí, su padre, y le dice, David está en el campo cuidando a los corderitos. David es un verdadero pastor palestino que cuidaban ovejas. Esta es la pastorología. Pero no está escribiendo desde la perspectiva de un pastor solo, sino que está escribiendo también la perspectiva de una oveja. Todo en el Salmo 23 es la perspectiva de una oveja con su pastor que le apacienta, pero está escrito con un hombre que en realidad era un pastor ovejero que cuidaba ovejas. Recuerden en esto, al hablar de ovejas y de pastor, un pastor en el área de Palestina que apacentaba ovejas y que es una oveja espiritual, entiende que Dios como pastor y también entiende el pastoreo de ovejas y las ovejas. Y de hecho, si no te enseño lo que yo le llamo ovejología, si no te enseño cómo pensar en un pastor que apacentaba ovejas en Palestina, no podrías acceder al contenido y la riqueza de este salmo. Esta es la canción de la oveja. Y lo interesante es que es un testimonio personal. Si puedes cortar el Salmo 23 en diferentes partes y subrayar las declaraciones principales y tenerlos fijos en tu mente y tu corazón, vienen en primera persona, con el pronombre del testimonio personal de una oveja hablando de su pastor que le apacienta. Noten, Salmo 23, verso 1, ve tu primera declaración, yo, que es singular. El Señor es mi pastor y si eso es cierto, no me faltará nada. Y esta es la primera declaración yo. Este es David dando testimonio de forma personal. Luego miren el verso 4 y unimos el verso 1. Si el Señor es mi pastor, ahora verso 4, no temeré ningún mal, no tendré ninguna necesidad, no temeré nada. Dos testimonios personales de una oveja que piensa en su pastor. David nos dice, si yo tengo pastor, no tengo ninguna necesidad, no debo temer. Y el tercer testimonio aquí de la perspectiva de la oveja, miren el verso 6 y podríamos leerlo con el verso 1 entrelazados. Si el Señor es mi pastor, miren el final del verso 6. Una tercera declaración yo.
Yo moraré en la casa del Señor para siempre. Todo el salmo que podríamos resumir en 3 declaraciones acerca del pronombre yo. Digámoslo de esta manera, si alguien conoce a su pastor y conoce a Dios como el que apacienta su alma, el ovejero de su vida, si yo tengo pastor no tendré ninguna falta de nada, no temeré nada y habitaré para siempre con él. Este es el corazón y el mensaje de esta canción. Es maravilloso pensar que David no solo está hablando desde el punto de vista de un pastor que apacienta ovejas en Palestina, sino que está hablando la teología del Antiguo Testamento y la visión de Dios como pastor que apacienta a sus hijos. Génesis 4 nos habla de un pastor real y en Génesis 48:15 se obtiene este resumen en una declaración que Dios presenta a los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y José, y lo que él ha sido para ellos es un pastor que les apacienta. Ahora escuchemos Génesis 48:15 dice, Jacob le dijo a su hijo José, te bendigo, hijo, el Dios ante quien mis padres Abraham e Isaac anduvo delante de él, este Dios, él, Génesis 48:15, él ha sido mi pastor que apacienta mi alma todos los días de mi vida. Escuchen, Dios ha sido retratado de muchas maneras en la Biblia, Él es la roca, es la fortaleza. Nuestro Redentor son grandes verdades, pero no hay mayor descripción tierna de nuestro Señor cuando Él se llama a sí mismo pastor, el que apacienta nuestras almas. De todas las cosas que me gusta estudiar verdaderamente sobre el carácter de Dios, nada me estremece más mi alma cansada que pensar en Dios como mi pastor que apacienta mi alma. Es personal. David dice, el Señor es mi pastor. Él cuida de mí como de una oveja. Eric Alexander, un pastor de almas escocés, traduce este pasaje de esta manera. No apacentador de ovejas. Él dice, el Señor es mi pastor, el pastor de mi alma. Es interesante porque esa palabra pastor es atraída del Nuevo Testamento, la palabra poiné, que se traduce como pastor de ministerio, el que apacienta almas. No sería mal decir, el Salmo 23 está diciendo, puedo llamar a Dios mi pastor, el que apacienta mi alma. Y otra cosa es decir que es un buen pastor terrenal, pero otra cosa es decir que Dios es mi pastor, Dios cuida de mí, Dios me ama, Dios me alimenta, Dios me guía, Dios me nutre, Dios me levanta cuando estoy enfermo, Dios camina conmigo, Dios me dirige, Dios es mi pastor, el que apacienta mi alma. ¿Cómo podría tener una mala semana cuando Dios es mi pastor? Les aseguro, permítanme decir esto, desde el principio, ¿cuáles son los problemas que enfrentaron la semana pasada, la temporada pasada, el año pasado, lo que sea, las dificultades que podrían poner en tu mente en este momento, que te sientes abandonado, te sientes ansioso, inseguro, temeroso y te preguntas que tal vez no vas a sobrevivir otro día, sea la prueba que sea? Te puedo asegurar desde la palabra de Dios que tu corazón se galvanice en esta verdad. Cuando se trata de la verdad de Dios, como el pastor en esos momentos de temor, preocupación, ansiedad, necesidad, serán reemplazados por paz, alegría, esperanza, amor, confianza. Confianza en el ministerio del pastor que pacienta tu alma, en nuestra vida que está destinado a entrar y erradicar esos momentos en los que pensamos que somos ovejas sin pastor. Así que solo esta es la parte preliminar de esta canción. Entonces, miremoslo de esta manera. ¿Cómo venimos a este salmo para poder entenderlo? Y quiero que lo personalicemos de esta manera para que lo puedas hablar a ti mismo y que la palabra de Dios te ministre y lo lleves en tu corazón. David está haciendo esto personal. Nosotros también lo podemos hacer personal. Démonos cuenta que solo es para las ovejas verdaderas que Dios es su pastor. Y vamos a hablar de eso más adelante, pero si Dios es tu pastor, este es el esquema que nos guiará. Si el Señor es el que apacienta tu alma como pastor, puedes testificar de 3 verdades en tu vida. Si el Señor es mi pastor, puedo dar testimonio de 3 verdades radicales en mi vida. No tendré necesidad, no tendrás que temer y vivirás con Él para siempre. Esta es la declaración yo. Y esto le estoy diciendo a ustedes, compañeros ovejas. Nosotros todos somos ovejas del redil de nuestro pastor Dios. La primera verdad es no tendrás que querer. La segunda verdad es no tienes que temer. Y la tercera verdad es que vas a morar con Él para siempre. Así que caminemos juntos a través de este texto. Desde la canción de la oveja. Y primero es el testimonio. Si el Señor es nuestro pastor, es esto. No tendrás falta de nada.
Verso 1. El Señor es mi pastor y porque eso es verdad, no voy a tener necesidad. Muchas veces traducen esto. No es una mala traducción que nada te va a hacer falta o no tendrás necesidad. Es que Dios te va a proveer los deseos legítimos que tienes. Si estos deseos son absolutamente genuinos y deseos, Dios los va a proveer para ti. Y vas a poder ver que tus necesidades son satisfechas por tu pastor. Porque no va a haber necesidad que esté fuera de su voluntad. Voy a abordar esto en un momento, pero no quiero que pierdas un poco el lenguaje de proximidad aquí. Se dieron cuenta que en español está con letras mayúsculas la palabra Señor, está refiriéndose al hebreo Yahweh. Si tienes esta Biblia Legacy, que es una traducción, dice Yahweh es mi pastor. Es el nombre hebreo para el gobierno soberano de Dios y su naturaleza que guarda el pacto. Así que piensen esto, el Señor, el Rey soberano del universo que gobierna todas las naciones y guarda su alianza, su pacto con su pueblo, se desciende a la tarea pastoril humilde. Un autor dice esto: qué asombroso es encontrar la palabra Señor y Pastor con tanta proximidad. David está afirmando que el soberano gobernante del universo, que ha asumido la tarea servil de pastorear ovejas, se humilla. No es algo extraño que David dice: nada me faltará si el Señor soberano del universo se encarga de la tarea de pastorearme. Ahora pensemos en esto un poco más. ¿Qué significa nada me faltará? Bueno, recordemos la metáfora, es acerca de ovejas y sus pastores, ovejeros. Está a punto de ilustrar esto de esta manera. ¿Cómo un pastor ovejero se ocupa que sus ovejas no tengan ninguna necesidad? No les da todo lo que desea. Si la oveja desea salir corriendo y haber despastos y correr a un precipicio, el pastor no va a permitir eso. Si la oveja quiere ir en arbustos donde hay serpientes, hay lobos, hay peligro, no puede permitir eso. Sino que cualquier necesidad legítima que la oveja tiene, alguna de provisión legítima, cualquier de la nutrición, de todos los modos y maneras, digámoslo de esta manera, su corazón está siendo cuidado, su matrimonio, la manera en que es padre, su santificación, cualquier tipo de necesidad, es porque Él es el pastor de sus almas y lo va a tener. Esas necesidades legítimas van a ser satisfechas. No va a haber ninguna necesidad que va a venir a su vida que Dios no va a poder satisfacer en tu vida. ¿Qué es lo que significa? Nosotros tal vez tenemos algunos deseos que pensamos que son necesidades legítimas, pero Dios determina si en verdad lo necesitamos o no. Y de hecho, Él afirma esto en este salmo y nos va nos va a llenar de asombro en nuestras mentes. Si el Señor es tu pastor, no tendrás ninguna necesidad. Vas a decir: no tengo ninguna necesidad porque Dios es mi pastor. Y Él utiliza metáforas de pastores que cuidan ovejas. En el siglo XXI podemos luchar con este concepto. Porque cuando venimos a estos versículos, no tenemos el hábito de vida y caminar en las laderas de Houston y ves pastores de ovejas, ovejeros que están cuidando ovejas apestosas en el mercado. No, no es algo normal el cuidado de ovejas para nosotros. O vas a la granja para ver esto. Para entender el salmo debemos entender la mentalidad de un pastor que cuida de ovejas. El versículo 2 nos indica esto. Él dice esto: yo sé que el Señor es mi pastor, nada me faltará, porque Él me hace sentar en lugares de verdes pastos. Verde significa exuberante, abundante. La nutrición pastoril que necesitan las ovejas. Pero quiero que noten esto: las ovejas están acostadas en el pasto verde, pero las ovejas no pueden comer acostadas, comen de pie. Y por eso no está hablando de tomar ovejas para ir a comer, porque las ovejas comen mientras están de pie. Él está hablando de llevar a las ovejas a un exuberante pasto verde donde ya han comido y hace que descansen y estén seguras. Una cosa difícil es decir de que las lleva a comer a un verde pasto. Pero para llevar a una oveja para que se acueste en un pasto verde, esa es una tarea totalmente difícil y casi imposible.
Y en cualquier pastorología puedes agarrar un libro de estos y leer. Hay muchos volúmenes que yo he leído. Hay 4 cosas que tienen que estar vigentes en una oveja para que se acueste y descanse. Hay 4 variables que tienen que haber en el lugar para que una oveja se acueste. David no está usando acostarse como un accidente. Es deliberado para mostrar el cuidado de Dios al que crees que Dios va a llevar hasta un punto que crees que va a satisfacer tus necesidades. Miren el primer paso. Si una oveja tiene que acostarse en un pasto verde, la oveja debe tener buena nutrición y estar llenas, porque no pueden acostarse cuando tienen hambre. Adivinen que en la cultura palestina árida no habían pastos exuberantes, tenían que caminar grandes distancias para encontrar pastos verdes y exuberantes para que pudieran comer y tener el estómago lleno, la panza llena, corazón contento. Si no se pueden acostar, porque tienen que digerir su comida primero. Si no, se van a hinchar y van a morir. Son criaturas muy sensibles. Tienen que permitirles que coman y que su estómago esté lleno para poder hacer la digestión bien. Si no, se hinchan y mueren. Si están llenas y tienen miedo, no se van a acostar. Las ovejas llenas de temor no se van a acostar. Es interesante, ¿no? Piensen en esto, David, cuando dice en primera de Samuel que cuando un oso o un león vino, él fue y las derribó, mató a estas fieras porque eran depredadores que iban a hacer que las ovejas estuvieran nerviosas y no se pudieran acostar. El pastor tendría que ir y rodear el área circundante y lidiar con cualquier depredador o ladrón, cualquier amenaza. A veces era tan peligroso que construían corrales para las ovejas. Es interesante que Jesús en Juan 10 dice, yo soy la puerta, que los pastores se hacían la puerta porque las ovejas estaban detrás de ellos y ellos se acostaban en la puerta para que las ovejas no enfrentaran el peligro y que cualquier peligro huyera de la puerta. Estas son 2 cosas. El tercer lugar, las ovejas son seres sociables como nosotros. Si tienen ansiedad social, se ponen nerviosas. He leído acerca de las ovejas que tenían disturbios sociales, en medio de ellas, conflictos mayores, que el pastor tuvo que ir a interrumpir sus peleas. Imagínense, 2 señoras ovejas gordas peleando en el rebaño. Tenía que ir y romper la interrupción, separar a las señoras, ponerla uno en lugar del otro para que pudieran acostarse. También hay ovejas que son matones y se burlan de otras, diciéndole como en la iglesia, todos están dando su visión de la vida y están peleando las unas con las otras. Las ovejas también del rebaño se topan unas con otras y en el mundo también. Las ovejas tienen que estar libres de esta ansiedad social. Cuarto, las ovejas no se pueden acostar si tienen parásitos y moscas. Es un gran problema debajo de su pelaje grueso, su abrigo lanudo. Porque recuérdense, el pastor tenía que poner aceite para ungirlas y poder cuidar su piel y cuidarla de las pulgas y de los parásitos, garrapatas, arrancarlas de la espalda de estas ovejas gordas, peludas. Pero amados, cuando Él dice, Él es nuestro pastor, no tiene ninguna necesidad, no vas a estar insatisfecho. Piensa en el trabajo que se requiere que el pastor para que la oveja se pueda acostar en un pasto verde. No es una tarea pequeña. La metáfora se funde en la forma en que Dios se preocupa por nosotros. Es casi vergonzoso cuando piensas en ese nivel de atención y de detalle solo para que se acuesten. Ni siquiera han tomado agua. ¿Es fácil de que las ovejas vayan y tomen agua? No. Fíjate lo que dice. Él me lleva y me hace descansar en aguas repososas, calladas, no ruidosas, calmadas. ¿Sabes que las ovejas no van a tomar agua de un arroyo ruidoso? De hecho, leí sobre un pastor ovejero escocés que dice que caminó grandes distancias y cruzó 2 grandes ríos y cuando llegó a la primera fuente de agua, las ovejas estaban deshidratadas y no querían tomar del agua porque hacía mucho ruido y porque era algo muy escabroso. Y la segundo arroyo las ovejas iban a tomar.
Pero ¿por qué no van a tomar cuando es ruidoso? Porque tienen miedo de todo. Lo único que les amenaza o que tienen que preocuparse las ovejas es el pasto, la grama, el zacate. Pero imagínense, cada vez que miran a una oveja, los lobos la ven como el cordero para comer en una carne bien buena. Pero piensen en agachar la cabeza, no van a tener la oportunidad de salir corriendo, sino que tienen que escuchar lo que viene. Imagínense en una piscina, en un pozo donde hay mucho ruido. Las ovejas no pueden, y si no toman agua, no pueden digerir su comida, están deshidratadas, no se van a acostar. Las ovejas deben beber o morirán. Deben acostarse en pastos verdes o morirán. David está usando eso como una metáfora asombrosa para dar testimonio de que el mismo nivel de atención y cuidado meticuloso de un verdadero pastor que apacienta ovejas es el mismo cuidado y la necesidad de beber en lugares tranquilos de agua y verdes pastos es la atención que Dios tiene con nosotros para que no tengamos ninguna necesidad. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que si conoces al pastor de tu vida, conoces a Dios a través de su Hijo Jesucristo, el verdadero pastor, en la base de su Hijo, crees que Dios va a llevar ese gran cuidado en tu vida para que lo aprecies? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo preocupándote? ¿Por qué estás pensando que el pastor ya no te está cuidando o que tomó un descanso? David está diciendo y está siendo deliberado para mostrar un cuidado meticuloso del soberano Dios Todopoderoso. No dice que satisfará todos tus deseos y tus gustos, pero va a satisfacer todas tus necesidades. Si eso es cierto, amado, entonces piensa en ello. En cada área de tu vida que tengas y tienes una necesidad legítima de que llevas en tu corazón delante de Dios y que caminas en su presencia y le dices, Dios es tu pastor, está orquestando tantas variables como sea posible para asegurarse que tu necesidad sea satisfecha, tanto física como espiritual. Ese es el negocio de Dios como pastor, es lo que Él hace. Quiero ilustrarlo de esta manera. Si has venido aquí y estás desanimado por algo en tu vida y había una manera en la que claramente no estabas confiando en el pastor de tu vida y tienes miedo, ansiedad, preocupación, y esta verdad hoy, en esta ocasión, en este domingo, en este momento que lo estás escuchando, Dios solía deslizarse de tu corazón y ahora tienes un nuevo estímulo en tu alma para que tú sepas que el pastor que apacienta tu alma orquestó 1000 variables para moverme a mí al otro lado del país para que pudieras escuchar este sermón en esta semana. ¿No es algo maravilloso que Él está cuidando? Recibe el aliento del Señor. Nosotros solo somos herramientas, somos peones. Nos conmueve lo que estoy diciendo de alguna manera en la que el Señor se extiende en profundidad, en longitud y la anchura de Dios para ir pastorearte y llevarte a lugares verdes en aguas de agua calmada para que puedas beber. Me encanta la cita de John Piper que dice, Dios siempre está haciendo 10,000 cosas, pero podemos ser conscientes de 3 de ellas. No sé qué es lo que está pasando en tu vida, donde quiera que estés, pero creo donde quiera que estés y donde quiera Dios te tiene en este momento, en el lugar donde estás, es donde exactamente debes de estar, donde Él te necesita. Y si estás orando y tienes todas estas cargas y dices como Pablo, que tienes esta espina clavada en el costado, y Dios te dice, ¿y qué es lo que Dios le dice a Pablo? Y le dice en 2 Corintios 12, Pablo, no te voy a quitar el aguijón en la carne, porque es lo que necesitas, esta espina en ti para ser humillado, para que no te exaltes. Voy a dejar esta espina porque el pastor sabe lo que necesitas. Y su gracia es suficiente. Así que volvamos al texto. Si el Señor es nuestro pastor, en primer punto, no tenemos ninguna necesidad. Él no solo va a cuidar en todas las variables de un cuidado meticuloso. Ahora veamos el verso 3. Él restaura mi alma. Así que si el Señor es mi pastor, no tiene necesidad, porque Él restaura mi alma. ¿Qué es lo que estamos hablando? Alma, aquí está diciendo la palabra en hebreo, nefesh. La vida espiritual, Él restaura.
está hablando de una palabra en la que Dios trae sanidad espiritual por su gracia, por medio de su misericordia en tu vida. La imagen que presenta a nosotros como pecadores, hemos pecado en contra de Dios, hiere nuestra conciencia, estorba nuestros corazones, tenemos pecado. Nosotros no podemos arreglar esto, pero Dios por su Espíritu a través de su palabra puede restaurarnos, traer vida espiritual donde había una gran necesidad de ella. ¿Dónde encaja esto en la metáfora de una oveja y su pastor? Porque estamos hablando de esto todavía. Pero hay momentos en que las ovejas se vuelven totalmente indefensas y necesitan unas restauraciones. Algunos de ustedes han sido granjeros, saben lo que es cuidar ovejas. Ovejas no son aerodinámicas, saben que son pequeñas criaturas con patas bien gordas y redondas, lanudas. Las ovejas son duras y pesadas y cuando se acuestan sobre la espalda no pueden girar, no se pueden poner en sus piernitas de nuevo, en sus patas, sino que están volteadas de espalda y en un día caliente los gases se llenan en sus estómagos y se mueren con sus patas en el aire. No pueden voltearse. Pero ¿qué es lo que hace un pastor? En Lucas 15 Jesús dice, los pastores cuentan a sus ovejas y si hay una oveja que no está ahí, el pastor deja a ellas, a las 99, y va a restaurar a esa oveja. ¿Y saben qué es el proceso de restauración para nosotros? Hablé con un granjero que vive en Nueva Zelanda y dice, toma la oveja, el granjero no la puede poner sobre sus patas porque no tiene la buena circulación, sino que el granjero empieza a masajear las patas y la circulación sanguínea hasta que la oveja puede volver a caminar y la vuelve al rebaño. Cuando pecamos y somos arrojados espiritualmente sobre nuestra espalda, este es el punto que Dios nos lleva para restaurar a su pueblo. No solo nos agarra y nos arroja de vuelta, nos cuida hasta recuperar nuestra salud, nos guía tiernamente a lo largo del camino, mensajes a través de su palabra, nos ayuda y pone el ungüento de su palabra a través de su espíritu en nuestras patas para que podamos caminar nuevamente. Esa es la manera extraordinaria que Dios camina con nosotros. Me imagino que por eso David dice, no tengo ninguna necesidad, aun cuando soy pecador. De esa manera, ¿crees que Dios es tacaño, un legislador que simplemente te va a dejar para que tú resuelvas tus problemas? ¿No es un pastor tierno que desciende a buscar tu salud espiritual? ¿Qué crees acerca de Dios? Va a determinar cómo respondes al pecado. Cuando pecas, llamas a tu Salvador y le pides que restaure tu alma. ¿Crees que Él está en el negocio de cuidarte y restaurarte? ¿O te vas extraño y no piensas en Él y en su ayuda? No, el buen pastor va a restaurar tu alma. No es extraño pensar que no tienes ninguna necesidad. A veces nos volvemos tercos. Hablaremos de eso en un momento, pero en general, así como el pastor nos cuida, no ha terminado. David no ha terminado. Volvemos al texto. Y dice acá, en medio de tres, me guía por las sendas de justicia por causa de su nombre. Ahora quiero que noten el cambio de palabra aquí. La palabra hebrea aquí que nos está guiando es diferente a la palabra me guía en el versículo 3. Así que en el verso 2, al final del verso 2 dice, Él me guía. Y en el verso 3, verso 2 me conduce, verso 3 me guía. La palabra para guía, naja, es literalmente la palabra para voltear mi cabeza. Piensa en una oveja y va en el lugar equivocado y le voltea la cabeza para que se aparte de ese camino. La idea aquí, tenemos un lugar justo donde quiere que caminemos y nos guía, pero cuando nos apartamos y somos tastaduros y necios, puede venir con un giro brusco de la cabeza. Escuchen, todos somos ovejas, admitémoslo. Somos ovejas errantes, propensas a vagar. Y Dios usó esta metáfora
y no es algo que nos es alentador o halagador, pero este texto nos dice que Él nos guía en el camino de rectitud. Y fíjense por qué. Lo ha hecho por el amor de su nombre, para que podamos llegar hasta el pasto eterno donde Él está. Así es su obra divina. Es el camino correcto. Él ha emprendido tanto por su propia gloria. Las ovejas no son inteligentes. Leí un par de libros acerca de algunos años anteriores. Un verdadero pastor que apacentaba ovejas, que se convirtió en creyente, dijo esto acerca de las ovejas. Se me ocurrió que para que Jehová sea nuestro pastor, tenemos que comencemos y reconocer que somos ovejas. No me gusta la analogía, francamente, porque no me gustan las ovejas. Ha venido y son de gusto. Las cabras son lindas y me gustan, pero las ovejas son los animales menos inteligentes. Son tontas y tímidas, indefensas, sucias, siempre se golpean, se pierden y literalmente muerden y literalmente no conocen lo suficiente. Y no me gustaría volver a mis días como pastor de ovejas. Y me alegra que él no haya sido mi pastor. Otro pastor dice, no dudo que sería difícil encontrar animales más estúpidos que ovejas, porque alguna razón tienen una notable aptitud para perderse. Pueden estar perfectamente en casa, en un pasto agradable, hasta que un espíritu revolucionario entre ellas encuentra un agujero en la valla y en menos tiempo que se tardan en detenerlos, abandonan la hierba verde donde están seguros, están provistos y se dirigen a toda una cita final donde van a morir. Eso no es algo muy halagador. Pero el buen pastor, el pastor de nuestras almas, dice, te voy a mantener en el camino correcto por amor de mi nombre. Eso significa, si comienzas a salir del camino equivocado, a veces vengo, te pastoreo, a pesar de que eres terco. Ovejas que amaban cuando vagaban mucho y salían del camino correcto y otra vez conseguían volver al peligro y amenazaban el resto del rebaño. ¿Sabes qué? El pastor iría y le rompía la pata y la llevaba sobre sus hombres. ¿Ves esas fotos de pastores cargando ovejas con su pierna en recuperación hasta que puedan volver a caminar? Tú no quieres ser esa oveja en la que el pastor tiene que romper tu pata. Tú quieres ser la oveja cuando Dios te dice que te apartes del camino incorrecto. ¿Cómo sabes del camino correcto? Porque es su palabra, el camino de la rectitud, camino de la justicia, donde nos ha dado direcciones correctas para honrarlo. No es extraño que David dice, si el Señor es mi pastor, no tengo ninguna necesidad. Meticulosamente se preocupa por todas mis necesidades espirituales como físicas. Se restaura mi alma cuando estoy en pecado. Él me da claridad y dirección en el camino correcto porque me ama y también porque su gloria está en juego. No querré nada más. Ese es el primer punto. Ese es el primer testimonio. La primera verdad que el Señor, si Él es nuestro pastor, podemos dar testimonio que esto es verdad. Si el Señor es el que apacienta mi alma, si el Señor es el que me cuida, doy testimonio de ninguna carencia. No tengo ningún deseo fuera de Él y el nivel de atención es supremo. En el segundo lugar, la segunda verdad, si esa es la primera verdad, la segunda verdad es, si el Señor es tu pastor, no tengo que temer. El temor es algo poderoso. No es así, es una emoción muy poderosa. Las ovejas son muy propensas a ser temerosas. De hecho, cuan mayor es el peligro, más temerosas son. No van a temer, no van a correr, se quedan paralizadas. ¿Te imaginas lo que David dice en el verso 4? Cuando dice, no temo el mal. Mira lo que lo rodea, verso 4. Aún pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué no vas a temer mal alguno, David? Porque tú estás conmigo. Dios, tu vara y tu callado ahora me consuelan, me cuidan. Pensemos en esta afirmación, vamos a verlo. Mira lo que dice, en el valle de sombra y de muerte. Pero la única palabra muerte está hablando acá en el hebreo, de la sombra y de muerte, que está hablando de este lugar, de este valle de sombras. Bueno, en Palestina hay grandes valles, acantilados altos, pero en estos caminos estrechos hay sombras
Y en esas sombras, ¿qué es lo que habrán? Ladrones, depredadores, atacadores del rebaño. Así que para una oveja, cuando se volvería muy estrecho y en los acantilados, los pastores que los llevaban ahí estaban ellas aterradas porque en cualquier rincón había un tipo de amenaza que los iba a atacar, a ser tomadas, a ser asesinadas. La metáfora realmente encaja, ¿no es así? Te garantizo una de las pruebas más difíciles. Las cosas más difíciles en tu vida, eso es cuando te encaminas en cosas incógnitas, imprevistas y no sabes lo que va a pasar, llenas de incertidumbre y no conoces. Estos son los valles de sombras, estos son los valles de la muerte. Cuando estamos en las situaciones, estaciones más peligrosas, difíciles, duras, estamos llenos de temor, inclusive persecución en nuestra vida. ¿Cómo en el mundo Dios, David dice a través de este salmo, literalmente no tengo miedo? Y esto es tan difícil, lleno de incógnitas, incertidumbres, presiones, persecuciones, hostilidad, y no sabe lo que viene a la vuelta de la esquina, y acabas de vivir en la ausencia de total miedo, serías como no. Estás viviendo con toneladas de miedo. ¿Cómo podemos decir que David pudo estar sin miedo? No temor, no ansiedad. No temeré ningún mal. Nada vendrá en contra mío. Veamos el texto. ¿Cómo lo dice? Quiero que noten algo. Ven esas pequeñas dos primeras palabras ahí. Aunque gramaticalmente, si lo miras en el original, verso 4 es originalmente conectado con el verso 3. Es muy importante si quieres alguien que vive en el valle de la sombra de la muerte sin ningún temor, debes ver 3 y el famoso verso 4 de conectados. ¿Qué significa eso? ¿Por qué mencionas eso? Porque verso 3 está hablando que cualquier camino que tomes, el pastor que apacienta tu alma te va a llevar en ese camino al valle de sombra y de muerte. Déjame decirlo de esta manera. Verso 3 y 4. Él restaura mi alma, Él me guía en los senderos de justicia por su amor de su nombre, aunque pase por el valle de sombra y de muerte. Recuerda esta conexión gramática. Él me lleva, inclusive, caminando a través del valle de sombra de muerte. Si tú estás en una temporada desconocida, una prueba difícil, un tiempo confuso de dificultades en tus relaciones, en el trabajo, en las finanzas, David dice, no tengo miedo, no, porque no creo que estoy ahí por accidente. El mismo pastor que me llevó a verdes pastos y aguas tranquilas, ahora me lleva a través de este valle de sombra y de muerte. No tengo que temer porque el pastor de mi alma me está cuidando. Es lo que David está comunicando. Que las pruebas más severas y desafiantes fueron la oscuridad, el peligro y las incógnitas que está sobre nosotros. Si el pastor está presente, pastor de mi vida, no tendré miedo. ¿Qué está diciendo? David cree que el pastor no ha tomado vacaciones, no se ha equivocado en el valle de las sombras y de muerte, no te ha llevado a pruebas difíciles porque fue un error, no porque hubo una mala planificación, no porque hay una tormenta que no vio. El soberano Yahweh, pastor de tu vida, David dice, no debes temer, no tengo miedo, aunque camine en el valle, porque Él tiene un propósito. Dios me trajo aquí con una razón, no me empuja hacia el valle y luego me deja que me resuelva solo. No, Dios está caminando conmigo y confío en su plan soberano, porque cuando esté ahí me daré cuenta que Él es mi pastor. No tengo miedo, verso 4, porque tú estás conmigo. Y ahora el pastor está guiando y de repente ahora está tan cerca que puede sentir su aliento y está más cerca, 2 o 6 pies. Tu vara y tu callado me consuelan, porque él está en el valle en tan corto rango que su callado, que era solo de 2 pies aproximadamente, no era muy largo, está ahí cerca y era para proteger las ovejas en peligro. Y él es un arma letal y era no muy largo. También tiene el, el, el callado.
este, este palo para protegerlas, este bastón, donde usaba como una herramienta para protegerla de perros salvajes. Y, y también era para corregir y para disciplinar a las ovejas. Es lo que dice Juan 10:15. Yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas. Permiten resumirle lo que acabo de enseñar. ¿Cómo puedes ser una persona si el Señor es tu pastor? No solo no tienes carencia, no debes temer. Nosotros creemos que en el lugar donde estás, Dios te ha puesto ahí, su vara y su callado te van a guiar y su soberana provisión te va a librar del valle de la muerte y se va a mover en corta distancia para cuidar de ti. Si crees en eso, puedes vivir sin temor. Es como esa gran línea o esa gran oración de Charles Spurgeon que dijo algo así: si hay alguna otra posición en mi vida fuera mejor que Él, estoy en el amor divino que Él me ha puesto. En cualquier lugar donde estás, inclusive en el valle de sombra de muerte, es porque Dios te ha puesto ahí y tú dices, no te gusta estar ahí, no te gusta estaciones difíciles de tu vida, temporadas, pero es donde estás creciendo y estás en tus rodillas, en esas dificultades. No hay presión externa. Yo voy a vivir para ti, Señor, en celo para glorificarte. Es lo que nos lleva a pensar. No hay casualidad. Los valles son la escuela de la santificación. Los valles son por donde Dios nos lleva. Y luego, ¿sabes lo que la parte trasera en el valle son estos lugares de pastos y aguas tranquilas? Pero tenemos que pasar por ahí y creer en su justicia, de su callado. Y esa es la segunda cosa que debemos pensar. Si Dios es nuestro pastor, no tendremos necesidad y no tienes que vivir en temor. Tercero, si Dios es tu pastor, si el Señor es tu pastor, no solo no tienes nada que temer, no tienes necesidad. Y tercero, la más asombrosa, vas a morar con Él para siempre. Puedes habitar con el Señor para siempre. Vivirás con Él para siempre. Ahora probablemente has visto este texto y has pensado, esto es interesante. Versos 5 y 6 cambia la metáfora de ovejas y pastor. Ahora una batalla, como una batalla donde hay un rey en vista. Vamos a ver aquí en el 5 y 6 que nos habla de pastor y ovejas, a un rey y sus ovejas que se convierten en huéspedes divinos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y tiene en mente hebrea, probablemente David como pastor y rey, Jesús es pastor y rey, aquí Dios es pastor y luego se convierte en rey. Lo que está pasando en el 5 y 6 son metáforas y ahora te lo muestro. Ahora hay un rey divino organizando un banquete con un distinguido invitado. Ahora puedes que lo veas de esta manera y lo ves muy rápido, porque la lección que está delante de nosotros de humildad es Dios literalmente preparando una mesa, un banquete con la esperanza de cenar contigo. Quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste y pensaste que Dios quiere tener una mesa de banquete eterno y anticipa alrededor del salón del trono de la gracia, cenando contigo para toda la gloria? Wow, miremoslo, verso 5. Aquí está el tercer testimonio. Y dice, una oveja puede testificar que habitará con él para siempre. Lo vemos de forma rápida. Preparáis una mesa para mí, que es para comunión, intimidad. El rey está acá, está preparando un banquete para ti, que es tan profundo, que la copa desborda de suministros interminables, de abundancia y comida, bebida, de hospitalidad. Y luego dice, me has ungido mi cabeza con aceite, un símbolo de alegría, aceptación. Te recuerda a Jesús mirando a los pies de los discípulos. Pero luego es esta línea, fíjate, que está en todo en la presencia de mis enemigos. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? En los tiempos hebreos, en los tiempos de la batalla, en el mundo greco-romano, también si salías al ejército y conquistabas contra un general y sus tropas, o cualquier cosa que era parecida a algún enemigo, si eras líder y todavía tú tenías vida, tus, tus soldados más importantes, los líderes de la guerra, se sentaban al lado tuyo y el general opositor y la persona que había perdido la guerra, tu enemigo, se sentaba al otro lado de la mesa y el enemigo derrotado era tu invitado.
no podía hacerte nada porque tú estabas sentado con el rey. Así es como Dios describe, si Él es nuestro rey pastor que apacienta nuestras almas, el maligno Satanás, la maldad, no puede hacernos nada porque el rey está sentado con nosotros. Jesús nos da esta verdad, sentados a su mesa. Dios nos salvó y ahora nos sentamos al lado de Él y ningún enemigo malvado puede tocar nuestra alma porque el rey pastor que apacienta mi alma me ha salvado. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Es la gracia, misericordia, amabilidad. ¿Por qué hizo eso por mí? Porque Él es misericordioso y su misericordia es grande en el mérito de su Hijo Jesucristo. Te sientas al lado de Él a comer. Y eso es como termina el Salmo en el verso 6. Sin duda, la misericordia me seguirá y el bien todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ahora tengo este banquete eterno preparado para ti, mi oveja, dice el pastor. No te pierdas. Esta es la lealtad de Dios, la misericordia de Dios. Noten lo que dice. Seguirá todos mis días. Y realmente traducido suavemente, la palabra significa persecución. En pensar en hienas salvajes persiguiéndote, pero ahora reemplaza esas hienas con bondad y justicia. La verdad, la justicia van a acompañarte. Es lo que significa tener un buen pastor. ¿Cómo podríamos ser un pueblo descontento, temeroso, preocupado? Sé que nos ponemos de esta manera, yo me pongo así, pero cuando pensamos de esta realidad, el ministerio del pastor, Dios, que está tomando necesidades, que no tenemos nada de temer y cenaremos con Él para siempre, estas verdades deben entrar en vigor y nuestros corazones ser refrescados y decir, estoy haciendo esto, tengo el pastor, lo conozco. Y aquí hay una parte que es un antisalmo. Si no conoces al pastor, todo lo que estoy diciendo literalmente no es para ti. Estas promesas solo son para las ovejas del rey. Ser una oveja significa que has confiado en Cristo para el perdón de tus pecados y has confiado en el rey pastor como sacrificio sustitutivo en la cruz. Jesucristo, que se levantó entre los muertos, resucitó al tercer día, el rey pastor. Si eres tú, todos estos son para ti, tú eres una oveja, pero si le has rechazado ninguna de estas promesas para ti, te voy a decir tu canción. Si el Señor no es tu pastor, mi vida solo será de necesidad. Si el Señor no es mi pastor, todo lo que tengo que hacer es vivir con temor hasta que venga el juicio. Y si el Señor no es mi pastor, no habitaré en su casa para siempre, habitarás con Él en el infierno para siempre. Hay un anti-Salmo 23. El Salmo 23 no es para el incrédulo. El Salmo 23 es para el rebaño de Dios. Si no conoces al pastor hoy, clama a Él y suplícale que te salve, que te haga una oveja y te conviertas al pastor de tu alma, al Dios Todopoderoso, y no tendrás ninguna carencia, ni miedo ni dolor. Pero si eres un creyente hoy, amado, aquí está tu canción, la canción de la oveja, tu salmo. El Señor es tu pastor. No tienes ningún verdadero deseo fuera de Él. No tienes que vivir con miedo porque Él siempre está contigo, inclusive en las pruebas, y morarás con Él. Esta es la gracia de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por este salmo, tu palabra. Muchas gracias por la frescura de este salmo, que es tan bueno para mi alma. Confesamos, Señor, que a veces estamos llenos de miedo y nos volvemos pecaminosos y ansiosos porque no creemos estas verdades a través de la fe que tú nos provees. Si nos aferramos a que tú eres el que apacienta nuestras almas como el pastor de nuestras vidas, estaríamos liberados y muchos de nuestros días viviremos así. Señor, consuela nuestros corazones esta semana mientras cantamos esta canción acerca de ti como el Señor, el Rey Pastor. Cantamos en la frescura y la convicción que tú nos das. En tu nombre oramos. Amén.